Hola amigos, un saludo especial. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Un saludo Hola especial. Jairo, Hoy ¿qué es tal? julio 18, soy julio 18, ¿no? Sí. De Sí. 2019, un día después, o 2 días después del eclipse de luna llena, estamos en temporada de eclipses. Y hoy junto a Juan pues decidimos hacer una grabación para hablar un poquito de astrología, ya que esta semana no hicimos sesión en directo de tertulia a la carta. Entonces, hoy queremos compartir con ustedes un contexto bien interesante referente al tema astrológico, pero antes de entrar en detalles, ¿cómo nos fue el eclipse, Juan? ¿Cómo viste esa luna que se ve muy bonita y que casualmente tuvimos oportunidad de ver a Júpiter y a Saturno, ¿no? En conjunción en vivo y en directo. Qué qué belleza, sí. Saturno y Júpiter allí al ladito de la Luna. Eh, pues el eclipse definitivamente, como viendo los puntos radicales de los nodos, ese eclipse marcó una pauta, sobre todo si uno tiene planetas en cardinales. En lo personal lo sentí mucho, lo viví mucho. Generó unas acciones muy directas, eh, conclusiones, Ok. ¿sí? ¿Y a ti cómo te fue? Sí. Bien, digamos, eso fue el martes 16, ¿no? Hace 2 días, el martes, sí. Hacia las 4:38 de la tarde, hora Colombia, hacia las 21 horas GMT. Ese momento me fui a caminar a un parque. Estuve como muy consciente de la energía, de lo que este año se ha venido presentando. Entonces fue como un ejercicio de toma de conciencia y fue bonito, bonito. El sol estaba muy, obviamente, sí, hacia las 4 de la tarde el sol estaba descendiendo y bonito, bonito. Y obviamente estos 2 días ha habido un tema también como de toma de conciencia, a iniciar procesos, a cerrar procesos. En lo personal, cerrando unos procesos bien interesantes, pero también todo cierre trae un inicio, ¿no? Toda puerta, todo ciclo que se cierra trae nuevos inicios, entonces una oportunidad bien, bien bonita. Y ahorita extra micrófono estábamos Sí, hablando de esto, ¿no? Que el tema astrológico, pues, este año está tomando una importancia preponderante tanto en tu actividad como en la mía. Pues parte de este ejercicio que estamos haciendo tiene que ver mucho con eso, ¿no? De dedicar mayor tiempo y mayor dedicación, bueno, dedicación, tener mayor presencia en cuanto a lo astrológico, ¿no? sabes que sí, fíjate cómo yo pensaría que Urano tiene mucho que ver con todos estos temas de la astrología, ¿no? Pues una de las musas de la astrología también se llama Urania, ¿no? Y es la fuente de la inspiración de lo astrológico. Fíjate cómo cuando estuvimos en Urano en Aries, hace 7 años, más o menos, como todo ese movimiento que se generó de tu congreso astrológico, de, bueno, muchas cosas, de salir como al aire, de hacer las videoconferencias, de hacer cursos en línea en aquella época, que fue, yo diría, con Urano en Aries como un experimento, es como a lo ariano, ¿no? A lo fuego, Sí. como ideas, lluvia de ideas, ¿sí? Eh, pero ahora que Urano entra en Tauro, todo eso tiene que eh, florecer, ¿sí? Tiene que empezar a dar ciertos frutos, a mostrar cierto horizonte, a dar una estabilidad. Entonces creo que es un momento con Urano entrando a Tauro y por durante estos 7 años que va a estar allí caminando, yo creo que es un momento de hacer florecer los temas de la astrología, ¿sabes? Mm. Sí, y son escenarios que ya se están abordando de una forma muy, muy de acuerdo a los contextos, digamos, porque normalmente astrología se conoce como horóscopo, ¿no? Que es el contexto general y global. Y hoy en día están surgiendo personas con diferentes perfiles que están haciendo unos acercamientos más especializados, por así decirlo. Y se está teniendo una visión más humanista, más profesional de lo astrológico. Obviamente hay mucho por investigar, hay mucho por desarrollar, pero siendo muy, muy sincero con un sentir, es una era muy bonita en la que estamos
entrando, ¿no? De conocimiento y desarrollo. Y parte de lo que queremos hoy compartir contigo que nos estás viendo y nos estás escuchando a Juan y a mí, es dos escenarios muy sencillos, pero a la vez muy trascendentes de gran alcance y gran contexto, y es ¿qué se necesita para aprender astrología? O sea, que desde tu experiencia, ¿tú qué considerarías que una persona requiere para aprender astrología, Juan? Pues yo creo que en una primera instancia tener algo de mente revolucionaria, ¿sí? De no quedarse con las respuestas que da el mundo o lo social, tener una cierta inquietud por cosas ocultas, por cosas distintas, eh, tener unas ganas también de aprender un nuevo lenguaje, porque la astrología definitivamente es el lenguaje de los símbolos, el lenguaje de lo no visible, no son hechos. Detrás de un símbolo, fíjate cómo, por ejemplo, una señal de tránsito dice voltea a la derecha, si no voltea a la derecha se mató. En cambio, un símbolo dice muchas cosas. Por ejemplo, una bandera, la bandera del país de uno, cuando uno está en el exterior y ve uno la bandera, vibra el corazón, y detrás de esa bandera, por ejemplo, de Colombia, pues puede haber ajiaco, puede haber fútbol, puede haber, o sea, pueden haber mil cosas. El lenguaje simbólico engloba a través de un solo símbolo muchas posibilidades. De esa misma manera, yo diría que se necesita algo de ese pensamiento simbólico, de poder tener como una mente un poco más abierta y no quedarse uno con unas simples palabras y descripciones, sino ver que el lenguaje de la astrología es el mismo lenguaje de los sueños, de los símbolos, de la voz de la psique, que está hablando constantemente en señales, en símbolos, y que aprender astrología ayuda también a entender un poco esa dinámica que se mueve allí, en los sueños, en las inspiraciones, en el arte. También diría que no, tú necesitas, para aprender astrología, querer tener una visión distinta de las cosas, querer ver otro punto de vista, ¿sí? Y en eso es muy útil, porque pues Víctor Frank decía, no se sufre por los eventos como tal, sino por lo que interpretas de los eventos, ¿sí? O sea, el sufrimiento y el dolor son dos cosas muy distintas. El dolor puede ser que no sea cambiado, pero el sufrimiento sí, porque el sufrimiento es por la interpretación que haces de los hechos, ¿sí? Entonces, la astrología en cierta medida ayuda a darle otro punto de vista a una situación actual. Uno, con la conciencia que se ha ido formando, es el resultado de lo familiar, de lo moral, de lo social, de la cultura que lo envuelve. Y cuando uno puede ver a través de un lenguaje simbólico que eso mismo que le está pasando puede tener otra interpretación, puede tener otra visión de vida, eso es muy reconfortante y ayuda a evolucionar. Sí, el tema astrológico, en esencia, cuando uno quiere aprender astrología, es porque de alguna forma siente que algo ahí le puede ayudar a uno, ¿no? Digamos que al comienzo descresta mucho. Descrestar es una palabra que usamos acá en Colombia, o asombra mucho, es sinónimo de descrestar, es asombrar. El ver reflejado en un tercero una realidad individual. Cuando digo un tercero, es que un tercero te hace una lectura muy general o de un perfil básico, que es lo que la mayoría al comienzo se aproxima a lo astrológico. Entonces eso genera sorpresa, que es lo que siento que a la mayoría nos ha pasado, sea a través de un ejercicio de consulta o de pronto empezar a investigar en libros o sí, una fuerte tercera te está escribiendo a ti, entonces uno como que, wow, aquí hay algo que sí. Y eso genera, pues, con lo que digo yo, gusto, curiosidad e interés por conocer. Y si eso te pica en algún momento, pues yo diría que hay que ponerle atención a eso porque la astrología como una herramienta del conocimiento humano nos brinda una serie de oportunidades, como bien dices tú, de evolucionar y en esencia siento yo que nosotros venimos a este plano fue ya saliéndonos un poquito de temas trascendentes o entrando en temas trascendentes mejores, es a evolucionar, aprender y recordar. Y si podemos optimizar ese camino con herramientas, es perfecto, perfecto, perfecto. Ahora ahí estás mencionando otro, digamos, de los requisitos para poder uno aprender astrología, y es, diría que hay uno en especial, y es toda la naturaleza y la evolución entera se mueve con los principios de Darwin, y es la necesidad. La necesidad, por ejemplo, cuando tú te vas a otro país con otro idioma,
y no tienes ese idioma, pero tienes hambre, tienes que aprender a solicitar el alimento con ese nuevo vocabulario, ¿sí? De la misma manera, la diosa necesidad se encarga de movilizar para que uno tenga ciertas situaciones. Si uno no tiene la necesidad, llámese enfermedad, situación difícil, dolorosa, algo que necesita uno resignificar de alguna forma, pues no tiene uno para qué aprenderse otro idioma, otro lenguaje de la vida, ¿sí? Pero si hay algo que lo está uno empujando y le está uno mostrando que hay que ver otro punto de vista, pues ahí es donde nace también esa necesidad de conseguir otro lenguaje que le permita a uno dar sentido a todo lo que está sucediendo alrededor. Pues definitivamente ese fue el origen de la astrología. La astrología nace de la observación en los antiguos, por la necesidad de tratar de ponerle orden a todo este caos que rodea al ser humano en la naturaleza y en la biología. Y al ver los ciclos lunares empezaron a darse cuenta que hay un tema. Al darse cuenta de las estaciones, de que el 21 de marzo arranca Aries, por ejemplo, hay otro tema. Entonces, la misma astrología se encarga como de ayudar a que esa necesidad del ser humano de tratar de hacer un rumbo, una evolución, pues tenga un lenguaje y un eco en todo lo entorno. Eh, Creo que la necesidad es un factor importante. Ahí pasamos a un tema astrológico bonito que es Saturno y Júpiter. Saturno es la necesidad, es como el látigo que le va dando al caballito para que ande, y Júpiter es la zanahoria que se le pone al frente al caballito para que ande, ¿sí? Ambos son motivantes, ambos son generadores, ¿sí? Sagitario o Júpiter pues tienden a ser la zanahoria que está adelante, entonces voy a entrar en una carrera a estudiar, voy a viajar a otro país a moverme, ¿sí? Y Saturno es la necesidad, pues, nací en un hogar sin dinero, vaciado, pues tengo que empezar a moverme para ver cómo tengo ese dinero, ¿sí? Ambas son movimientos que hacen que uno evolucione y camine por el mundo. De la misma forma, a nivel astrológico, las dos forman un papel fundamental si uno quisiera aprender astrología, ¿sí? La motivación por encontrar una nueva forma de ver la vida o la necesidad de salir de un atolladero, de una situación en donde no le encuentro rumbo y sentido a la vida. Casi siempre todos los que estamos en estas áreas del autoconocimiento o de las terapéuticas, tenemos esa situación muy activa. Empezamos a buscar por encontrar soluciones a los propios problemas. Ok. Bueno, y ya en términos pragmáticos del día a día, hay que tener paciencia. Al comienzo, o sea, la astrología hoy yo hablaba con una usuaria del software, hay dimensiones de lo astrológico, por así decirlo, y hay capas de lo astrológico, ¿no? Entonces, digamos, la dimensión más básica y más elemental es el perfil, el ascendente, el sol, la luna, que es lo que al inicio nos descresta o nos asombra mucho, y a partir de ahí, pues, vienen muchos contextos y muchas dimensiones de lo astrológico, o muchos acercamientos y muchos enfoques. Y casi siempre lo que yo he detectado en la mayoría de personas que empiezan a estudiar astrología es que se genera una gran ansiedad por tratar de entender todo ya, ¿sí? Y yo creo que eso a todos nos pasó. O sea, cuando uno ve, sobre todo con las herramientas computacionales, el software, que uno puede controlar y de un momento a otro es 60 rayas, colores, y wow, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué pasa? Entonces, hay que tener paciencia también, ¿no? Un poquito de no acelerarnos en cuanto a querer saber todo, porque eso puede generar dispersión y puede generar malas o lecturas incorrectas en momentos no adecuados. Entonces, ese pienso que es un elemento importante, un paso a paso en lo astrológico. Ahí estás tocando un tema muy importante con esto y es que como astrología tiene que ver tanto de lo artístico, porque es como una visión de combinar sustancias para llegar a unas conclusiones, como tiene que ver con lo lógico, lo racional, por eso es logía, astrología, es como el estudio aplicado. Pues no se trata acá de que nos vamos a quitar los zapatos, nos vamos a tomar de las manos y va a entrar por ósmosis el conocimiento astrológico y vamos ya a abrir el tercer ojo y entonces, sí. No, astrología requiere un aprendizaje, pero
es un aprendizaje que es muy repetitivo, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, son 12 signos del zodiaco que se repiten en las 12 casas terrestres, que cada signo del zodiaco tiene un regente planetario y entonces esas sustancias se repiten constantemente en toda la interpretación astrológica. No hay que aprenderse todo el libro de qué es un planeta por cada casa, por cada signo, no, es simplemente ver qué es un planeta, qué es un signo, qué es fuego, agua, aire y tierra, ¿sí? Qué son los elementos, qué es cardinal, fijo y común, y son como elementos básicos, piedras angulares que van a permitir una construcción, que ya el resto es repetir y repetir de distintas formas esos mismos esquemas, esas mismas fichas. Son como las fichas del Lego para construir, ¿sí? Es un error tratar uno de meterse todo un libro de descripción de que entonces Aries en casa uno es guerrero, es activo, es dinámico, y entonces Aries en casa 2 es pausado y entonces se dirige con fuerza. No, o sea, es un error. Se trata de ver qué es Marte, su esencia, su fuerza, su vigor, entenderlo desde la mitología, por ejemplo, como ese guerrero poderoso que los romanos lo adoraban porque hacía que se expandieran sus territorios. Y de acuerdo a eso, irlo combinando en cada uno de sus signos del zodiaco. ¿Sí? Si Aries es la primavera de los inicios, pues la fuerza arrasadora Marte en Aries. Si Tauro es lo pausado y lo concreto, pues la fuerza de hacer progresivamente y paso a paso y con método las cosas. Entonces es la combinación. Pienso que lo que más vale la pena para aprender astrología es darse cuenta de esa repetición. Yo cuando inicié a aprender astrología fue hace como unos 25 años y ahí yo creía que todo era distinto y que tenía que aprenderme cada signo, todo aparte, todo por aparte. Cuando empecé ya a evolucionar más en el proceso me di cuenta que no es así, que hay unos ciertos vocablos importantes que hay que aprenderse, ¿sí? Y que ya de ahí empieza a fluir la combinación de las cosas. Creo que es un tema, como todo lo que tenemos como mamíferos que somos, es un tema para aprender, para gatear, para después caminar y después correr. Es un tema que necesita tiempo, que necesita dedicación, que necesita una dedicación diaria de poder escuchar un tema astrológico diario, leer un tema astrológico, que lo vaya uno permitiendo como eh, sintonizarse con este nuevo idioma. Es como hablar otro idioma, tal cual. ¿Sí? Entonces se Oyéndote, necesita... ¿sí? oyéndote hablar, ¿Sí? surgen dos elementos. Chévere. Uno, capacidad de observación, también es importante, porque esos ejercicios repetitivos de análisis, uno los tiene que observar en uno y en las otras personas. Y esa es la mejor forma, digamos, de aprender, el observar y evidenciar cómo se manifiesta eso en otras personas. Y otro elemento que se me vino ahorita a la mente es humildad, ¿no? De alguna forma, con uno mismo, sobre todo, o quienes tengan mucho en Leo, en algún momento ese ejercicio de humildad, de permitirse reconocer y tolerancia también, que no todos vemos el mundo como lo vemos nosotros. Ese fue el primer gran aprendizaje que yo tuve con astrología, que entender que yo era un tipo muy acelerado, bueno, de hecho todavía soy muy acelerado porque un genio y figura hasta la sepultura, pero, pero, pero entender que esa visión personal no es la visión de todo el mundo. Y ahí es donde viene el tema de la humildad, ¿no? De alguna forma reconocer que cada uno de nosotros tiene formas diferentes de expresarse. Entonces, vino ahorita mi memoria. Oiga, hace 25 años su merced inició. Sí, yo creo más o menos, pues realmente fue desde muy pequeño, como desde los 18 años, 15, 16 años también. Tenía un abuelo que era aficionado por el cielo y siempre contaba historias y eso fue uno de los enlaces mágicos y el otro enlace mágico, pues la enfermedad de base mía que ha sido siempre como ese motor que me mueve a buscar sentido de vida y, y reconexión y entender las situaciones. Eh, pero sí, pues en ese tiempo eso no había internet ni nada de eso. Hoy en día es mucho más fácil aprender, en mucha forma de Ay, sí, hacerlo, ¿sí? eso te iba a decir. Virtual. Digamos, si alguien nos dice cómo quiero aprender astrología, ¿tú qué recomendarías? Yo recomendaría, digamos, un primer ejercicio. Lo gratuito, de alguna forma hoy en día encontramos mucha información gratuita, hay muy buenos exponentes astrólogos en español que generan una información muy valiosa.
ese sería como un primer acercamiento, ¿no? De alguna forma, y hay mucho recurso gratuito, software gratuito, pero ahí también hay un problema, y es que como hay tanta oferta, hay muchos enfoques. Yo siento que la mayoría de enfoques son válidos, ¿sí? Pero al comienzo uno tiene que discernir un poquito y de pronto casarse con algún enfoque, desarrollarlo bien y en esa medida pues ya ir conociendo otros enfoques teniendo criterio, ¿no? Ese Sí, sería de como un acuerdo. primer ejercicio para familiarizarse con lo astrológico. Y ya un segundo paso ya sería pues identificar personas con las cuales hay afinidad, porque eso ahí también entra el tema de sinastría, tanto para consulta como para enseñanza, que hay personas con las cuales uno fluye mejor y entiende mejor y les capta mejor. Entonces, y ya asumir un proceso semiprofesional, por así decirlo, pagar un curso, una asesoría, una... Ese sería como un ejercicio interesante, ¿no? Y hoy con lo que tú Sí, dices, lo virtual hoy ofrece, pues hay para hay todos los muchos gustos, ¿no? cursos. Mm, mm. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues lo que está haciendo YouTube es toda una revolución, porque pues, en YouTube se consigue, miraba yo a mi hijo que tiene 18 años, con sus tareas de matemáticas y todo, que no entendía una clase, antes era todo un tema, ¿no? Tocaba pagar profesor, buscar que vinieran, todo un tema, ¿sí? Sí, Ahora sí. no, ahora ellos entran a buscan cómo hacer integrales y entonces ya encuentran ahí la solución, el profesor virtual en YouTube y lo hacen, Y ¿no? tal cual, ¿no? O sea, uno pone textualmente, no sé, por ejemplo, en el caso de astrología, Venus, en estos días yo estaba buscando un tema de los nodos lunares y tal cual, nodo lunar, conjunción, ta, y, prrr, y se documenta, bueno. Obviamente hay que tener un De criterio acuerdo. también de discernir, ¿no? Qué tan fiable es la información. Sí, y sobre todo pues en estos temas astrológicos que pues de todo se puede encontrar, ¿no? Sí. Eh, pues sí, yo recomendaría, no sé, varias cosas, ¿no? A mí por ejemplo, a nivel de YouTube, todos los temas de José Millán, él tiene un canal, me parece maravilloso el trabajo que él hace. Además es un trabajo que hace de una manera muy espontánea, abierta, con sabiduría. Tiene todo un entrenamiento y además es muy libre, es muy abierto, ¿sí? Mm. Esa es una de las recomendaciones. Otra recomendación es pues lo que estamos haciendo aquí en Colombia. Estamos, pues, usted hace varios cursos. Yo también hago unos cursos en la Escuela de Psicología Astrológica, que junto con la psiquiatra Marcela Pavón y yo, pues somos los profesores y damos como por ese lado, por esa línea de lo psicológico, ¿no? Y ese perfil, Eh, sí, Marcela es, hola Marcela, saludos a Marcela. Marcela es un personaje que yo siento que marcó un hito muy importante local aquí en Colombia y ahorita ya pues con estos temas virtuales está expandiendo y está generando alcance porque Marcela es médico de formación, es psiquiatra y es una persona que combina muy bien de forma profesional, objetiva, lo astrológico con su profesión. Entonces, hoy en día, eso lo mencionamos hace un momento, esos perfiles de personas que están acercándose al astrológico fundamentados obviamente en un ejercicio profesional, académico, validan la astrología. mm, Hoy yo grababa un video ahorita, te voy a compartir, de Alexander Mark, que Alexander Mark fue un personaje que generó un hito muy grande en cuanto a investigación astrológica, matemático, o sea, el perfil del hombre es militar, trabajó ujú. en decodificación de códigos en inteligencia en Alemania, era el que investigaba a los rusos, bueno, pero son perfiles de personas muy estudiosas, muy académicas. Obviamente tienen como una conexión con lo trascendente, con lo místico que tú decías, y llegan a la astrología. Entonces hacen unos trabajos de investigación súper bonitos. Entonces hoy en día eso se está viendo a una escala un poco más grande, ¿no? El psicólogo, el médico, ingenieros, abogados, economistas, que desde su formación muy racional, muy académica, encuentran validez en los postulados astrológicos. Entonces, ese ejercicio lo estamos viendo y Marcela es un muy claro ejemplo y ese equipo, esa dupla que hace contigo, excelente. He participado en un par de sesiones y me gusta mucho. Bueno, Juan, pues a grandes rasgos queríamos compartir esto. No sé cuánto tiempo llevamos ya.
¿Cuál era la otra pregunta que decías de que íbamos De, a hablar hoy? De cuáles serían los eh, requisitos. ¿Cómo era la otra? ¿Y qué es un astrólogo? ¿Qué hace? ¿Cómo definimos un astrólogo? Es que hoy en día, digamos, hay contextos muy generales. Yo la verdad duré muchos años definiéndome yo mismo como astrólogo. Hoy en día ya digo, Jairo Ujú, ya hoy es astrólogo. ujú. Pero para ser un astrólogo, y lo que pasa es que como la astrología realmente se aprende de manera informal, o sea, son muy pocos los países en los cuales hay un proceso académico y formal. Que conozcamos Estados Unidos, Canadá, bueno, los países europeos, Canadá, Estados Unidos, a nivel Ujú. Latinoamérica, España, bueno, Hispanoamérica, España creo que ya está haciendo acercamientos y Argentina, ¿no? México también creo. Pero de alguna forma son instituciones que llevan muchos años funcionando, que de alguna forma hasta que creo entender, no estoy muy seguro, hasta este momento ya están siendo avaladas por lo académico, ¿sí? Por la universidad, por la cátedra. De resto, Sí, en la es mayoría, difícil, sí, pero sí. de resto en la mayoría de países, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, bueno, el aprendizaje es informal, o sea, realmente es Sí, informal y cualquiera pero que medio domine el tema y que use un fíjate, software se dice astrólogo. fíjate que en este momento lo informal, pues es interesante cómo se ha descentralizado, Ah, ¿no? bueno, Plutón en también. Capricornio, ¿sí? Mm, La descentralización de las cosas. mm, Los hoteles ya no son hoteles, ya son apartamentos, Airbnb, o sea, los taxis ya no son taxis, es Uber, ¿sí? Hay una serie de descentralización muy importante que le ha dado participación a muchas cosas buenas, ¿sí? Eh, yo creería que en ese sentido, aprovechar ese espíritu del momento para también descentralizar un poco estos estudios que pueden llegar a ser profundos, académicos, serios, eh, que generan realmente una construcción y un avance no solamente a nivel de lo profesional, sino a nivel personal, individual. Yo creo que esto nos permite ahora mismo el Internet, ¿sí? mm. Poder generar con recursos que no son tan elevados, unas dinámicas muy buenas, de mucho aprendizaje profundo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, le estamos como apuntando a tener un programa académico bien estandarizado con un aprendizaje significativo, que no se quede solamente en una serie de conceptos en donde solo el que sabe es el que dicta la clase. No, acá se trata de dictamos una clase, solicitamos una tarea, la gente hace la tarea, se hace una realimentación de la tarea y pues se trata de un proceso de un paso a paso que va generando realmente sí, conceptos que significan ya algo. ¿Sí? Interiorización. Eh, mm, Mm. Bueno, pero para ti un astrólogo, digamos, ya pasamos de la etapa de aprender. Hoy en ujú. día estás ejerciendo. Un buen astrólogo, ¿qué debe hacer? O sea, ¿qué debe conocer? ¿O hasta qué punto llega? Porque es que hay una línea muy delgada entre diagnosticar, digamos, o identificar, que es lo que un astrólogo haría bien, a aconsejar, a dar soluciones, que es donde siento yo la mayoría de astrólogos aprender a diferenciar eso, ¿no? El Sí. diagnóstico a la solución. Sí, pues mira, yo creo que también depende mucho de a qué astrología le apuntes. Hay varios tipos de astrología, ¿sí? Puede haber una astrología espiritual, puede haber una astrología psicológica, puede haber una astrología predictiva, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esos enfoques, pues el astrólogo va a tener ciertas capacidades y criterios. En mi concepto, eso ya es personal, ¿sí? Yo creería que la astrología debería ser dada para la teleología, es decir, el sentido de la vida de las cosas, más allá de ser predictiva. ¿La ¿Sí? qué? ¿Teología? Teleología, es Teleología. teleología, que es el sentido de la vida, el sentido de las cosas, ¿sí? El sentido final. ¿Sí? Creo que también la astrología puede ayudar mucho a nivel de lo psicológico, porque libera mucho de culpas, libera mucho de Mm. pesos sociales y morales, que cuando tú llegas y alguien que no conoces te hace una descripción de una expresión muy personal, muy individual, la cual has sentido que es causa
temor, angustia, inseguridad, miedo y demás, mm, y alguien te la está leyendo, eso libera, eso ayuda como a reconciliarse con uno mismo, a ver que no es tan malo, ¿sí? mm, Entonces, para mí la astrología y el buen astrólogo podría ser más bien la persona que ayuda a la evolución de alguien, que ayuda a darle una visión más clara de sus hechos, de lo que ha vivido, de lo que ha pasado, ¿sí? Y ayudarle a dar una resignificación a esas situaciones y vivencias, para dar una reconciliación interna consigo mismo, con las decisiones que ha tomado, con los errores que ha pasado, ¿sí? ser Eh, empático. ¿Usted qué tiene en ¿sí? agua? Su carta ya creo que me la sé, pero ¿qué tiene en agua? En agua. En agua tengo a Saturno en Cáncer y tengo a la Luna en Escorpio. Ah, no, ya con eso ya. Sí, 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 porque ahorita oyéndote hablar, es eso, empatía. Es ponerse en los zapatos del otro y ayudarle a darle significado a eso que está viendo. Ese sería un elemento bien Mm. importante, sí. Digamos porque, sí, lo que tú dices, en astrología hay perfiles, hay astrólogos racionales, matemáticos, investigadores, hay otros humanistas, em, consultores, asesores, los terapeutas. Entonces, empezar a tener muy claro, de acuerdo a nuestro perfil, hasta dónde puedo llegar yo en ese proceso de servicio, ¿no? Porque también a la larga Y es es... que, fíjate que es una pregunta bien difícil, ¿no? Porque es como Mm, decir que es un buen médico, ¿no? O que es un mm, buen abogado, o que es un mm, buen mm, ingeniero, ¿sí? mm. Y todo depende de en qué contexto lo pongas, en qué momento lo pongas, ahí se puede evaluar qué es tan bueno o qué es tan malo, o qué es Claro. generador y qué no es generador, ¿sí? Mm, Yo creería que más allá de evaluar qué es bueno o qué es malo, yo diría que es más bien qué es funcional o qué es disfuncional. Si tú vas a una cita con un astrólogo y después de que sales de la cita te sientes feliz, motivado, reconciliado, pues es bueno, ¿sí? Pero si vas al astrólogo y te dices, miércoles, todo lo que se me va a venir, yo qué voy a hacer mañana con esto y aquello, y sale uno más angustiado, yo diría, pues no, no, pues no, No, es... ¿sí? Ok, ok. No, excelente, Juan, excelente. Bueno, pues un pequeño conversatorio que quisimos compartir contigo. Esperamos que te genere un valor agregado y pues la invitación es que si la astrología te gusta, te llama la atención, hay muchos, muchos recursos hoy en día, eh, muchos exponentes, Juan es uno de ellos, y también esto va mucho con el sentir, ¿no? El feeling, la energía que despierta las personas al interactuar con nosotros. En esto es importantísimo, Jairo. Yo Mm, diría que eh, esa conexión que uno pueda llegar a sentir por la otra persona es vital. Sin esa conexión, que es lo que se llama en psicología la transferencia, ¿sí? No se puede, no puede haber nada, ¿sí? Si tú no contactas, si tú sientes que lo que te están diciendo te llega al alma, te llega al corazón o te llega a algún lado, ¿sí? Pues por ahí es. Sí, pero si definitivamente pues no conectas, pues no, hay que buscar el astrólogo que necesites, es decir, de Transferencia. pronto ¿Esa es la palabra en psicología? Me encanta. la transferencia, sí. Ok. Entonces aquí La hay que... transferencia, y cuando ya siente cuando llega un momento con esa transferencia en donde se enciende una situación, es un insight, es un momento de como de wow, y Este apareció es. una, como cuando uno dice, no sé, tienes a Venus progresado por encima del Sol y wow, te enamoras y todo, no, sí, yo lo siento, lo estoy viviendo. Ok, ok. ¿Ese es un tip de enamoramiento? ¿Venus progresado encima del Sol? Sí, Sol progresado encima de Venus o viceversa, sí, sí, sí. Es uno de los, está uno con uno de hombre está uno con su ánima totalmente activa, dinámica, entonces está buscando proyección. Entonces, pues, como está buscando proyección, pues se va a enamorar. Va a hacer transferencia. Sí. Excelente. Oiga, Juan, chévere, me gustó. Bueno, entonces, pues muchas gracias, Juan, por compartir. Y ya sabes, a ti que nos ves, si tienes alguna pregunta, oiga, hagamos lo que hacen los chinos, ¿no? Los youtubers. Usted tiene canal, ¿no es cierto? Tengo canal en Entonces, YouTube, entonces Instagram también manejas. canal eso ahora en redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, Y YouTube son todas. Bueno, página web, ahí las YouTube. ponemos y
En teoría debería aparecer ahorita en pantalla, pero ay, la ponemos ahí el enlace mejor junto al video. Enlace abajito. Nosotros ya estamos de las generaciones Sí. de los 70, hermano. Eso ya es otra cosa. Sí, 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 sí. Bueno, Juan, un abrazo y muchas gracias y seguimos en contacto ahí compartiendo temas y A vamos a hacer ti, mucha Jairo. presencia. Muchas Bueno, gracias por este espacio tan agradable que estás generando bueno, y gracias por invitarme. un abrazo. Hablamos. Chao. Chao, Chao. chao.